Gloria a Dios. Vamos a continuar la palabra que hemos estado ministrando, que Jesucristo es el todo en todo. En la palabra que se ha ministrado hasta ahora hemos visto a la luz de las Escrituras que Jesucristo es la luz. Entonces vamos al libro de Génesis. El primer nombre que encontramos en ese libro ahí, en Génesis 1, es el nombre de Dios. ¿Por qué yo traigo esto? Porque si usted lee el libro de Génesis, recuerde que esas son las semillas que Dios comenzó a sembrar. Cuando sigue Dios a través de las Escrituras, dándonos a entender cómo Él ha seguido multiplicando esa semilla en el Nuevo Testamento. Vemos a Cristo como la semilla, según Juan capítulo 12, se comparó con el grano de trigo, como la luz. En el Viejo Testamento Cristo estaba oculto, pero el Nuevo Testamento lo revela. Hemos hablado aquí que Dios nos ha hecho ver que Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, pero su plan, en su plan, y los que estamos en el plan para cumplir el propósito de Dios, tenemos que entender que hay cambios. No en el plan de Dios, no en Dios, sino cuando usted lee Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver que Dios comenzó, pero que al final en el libro de Apocalipsis vemos el plan de Dios consumado, terminado. Ahí está la Nueva Jerusalén. Y en Génesis comenzamos a ver que comienza con el nombre de Dios, pero termina con el nombre de un hombre que su primer nombre fue Jacob, que significa usurpador, pero ese hombre fue transformado, y el libro de Génesis presenta que cuando ese hombre fue transformado, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa príncipe de Dios. Y en el proceso de la transformación en nosotros tenemos que entender y estar sujetos a los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. El que no acepte los cambios de Dios, tenga cuidado, porque la Biblia nos habla de un hombre llamado Moab, que no quiso ser cambiado. ¿Y cómo fue que murió? Dando mal olor. Murió en sus propios sedimentos, dando mal olor. Y este es lo que muchos le llaman crecimiento espiritual, pero sin cambios, sin yo someterme a los cambios de Dios, no puede haber crecimiento como Dios quiere, para que se cumpla en cada uno de nosotros lo que dice Romanos 8, que el propósito de Dios con cada uno de los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso en el libro de Génesis, cuando lo estudiamos, podemos encontrar resumido el plan de Dios en miniatura.
Y recuerden que la Biblia tiene historia, y en esa historia hay hombres de Dios. Abraham, el profeta Isaías, Abacú, Jeremías. Aquí se habló el jueves de José. En tipología bíblica, la historia de José y su persona es la más que Dios nos quiere hablar de Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuidado a quién le estamos dando promoción. Si a los hombres de Dios o a Dios. Y aún en el Nuevo Testamento, ¿a quién le estamos dando promoción? ¿A Pedro, Pablo, Juan, Santiago? ¿O le estamos dando promoción a Cristo Jesús? Gloria a Jesús. Porque es que esos hombres, por ejemplo, Jeremías, un profeta de Dios, ¿desde cuándo fue que Dios nombró a Jeremías y lo tomó como por profeta? Inclusive antes de ser formado en el vientre de su madre. Por eso es que cuando leemos la Biblia, hermanos, sí, hay hombres, pero esos hombres hicieron lo que hicieron porque Dios estaba con ellos. De hecho, José se lo advirtió a sus hermanos cuando se dio a conocer. No tengan miedo, tranquilos, porque no fueron ustedes los que me trajeron aquí. En todo esto que he pasado, Dios estaba en el asunto. Dios está en la transformación que cada hombre de Dios tiene que llevar a cabo. Dios, si no está Dios, hermano, y eso lo tenemos que ver desde el punto de vista de nuestra salvación. ¿Quién le pidió a Dios en oración que mandara un Salvador? ¿Cuándo usted decidió nacer en el planeta Tierra de la madre que lo parió? ¿Usted decidió quién fue la madre que iba a ser su madre? No, otro decidió por nosotros, fue Dios, hermano. ¿Quién decidió nacer aquí en Puerto Rico y no en Estados Unidos de nosotros? Ninguno. Pero ¿quién lo decidió por nosotros? Fue Dios. Y por eso es que la alabanza, la gloria, el reconocimiento, la promoción a quien hay que dársela es a Dios, no a nosotros. Hay pastores evangelistas que se promocionan ellos mismos. En eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que desaparecer para que sea Cristo, que sea a través de nosotros. Que podamos decir, ya no vivo yo, como dijo Pablo. Vive Cristo en mí. Vamos a tomar unos breves versículos de la Biblia para seguir probando y comprobando por la palabra de que Cristo es el todo y en todo. Amén. Y tenga cuidado con los nombres, porque aquí es donde pues muchos hablan de que nosotros tenemos los evangélicos un Dios con tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero la Biblia presenta el nombre de Dios, pero luego Jehová, luego Yahvé, como creador Elohim, pero es el mismo, es uno solo. Y cuando hemos visto en las Escrituras que el que creó todas las cosas fue la palabra de Dios. Y vimos en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el verso 14 del capítulo 1,
que esa palabra que dijo Juan en el capítulo 1 y verso 1, que dijo, en el verbo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra, aquel verbo se hizo carne. ¿Quién es esa palabra que se hizo carne? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús significa Salvador, Cristo el Mesías. Pero los nombres no los separan. Y eso hay que tener cuidado, hermano, para cuando nos toque presentar defensa. Por eso es bueno que viéramos lo de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que no son calles, porque una calle habla de qué es lo que habla eso. Unidad. ¿Ah? Una calle, unidad. De la unidad. Y aquí ahí todos vamos caminando unidos por la misma calle. Si hubiera muchas calles, ahí habla de división. Por eso la unidad, el que quiera caminar por esa calle, tenemos que comenzar a ser uno aquí, en la tierra. Como dice Efesios 4, que dice que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? No inventar la unidad, no, en guardar la unidad porque ya Dios nos la ha dado. Y ahí está, la unidad en el Espíritu. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. Filipenses capítulo 2, esa es súper importante, que en esa unidad tenemos todos que estar pensando lo mismo, hablando lo mismo, creyendo lo mismo. Eso tiene que ver con la unidad, porque aquí podemos estar juntos dentro de este local, pero si yo digo una cosa y ustedes creen en otra, pues ahí hay división. ¿Me explico o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Digo, eso es lo que sella la palabra, esto no, yo no me la saco de la manga, eso le estoy dando las citas bíblicas. Para que vayamos a ellas, hagamos como los bereanos. Una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es no estar diciendo cosas porque la aprendí. Estamos como Job a veces. Y oíste te conocía. A veces el espíritu de los atenienses que se manifiesta. ¿Cuál era el espíritu de la costumbre de los atenienses? De oír algo nuevo y ellos lo tiraban para adelante. Y saber si estaba bien o está mal. Pero ¿qué hacían los bereanos? Iban a las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Y él los elogió cuando lo supo. En Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, leemos lo siguiente. Aquí está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tengan cuidado con esa palabra primogénito, porque nos parece a nosotros que es el primero. Eso no es lo que significa eso. El primogénito, ahí lo que significa que es el que tiene la autoridad sobre todo. Sobre todo. Por eso, en el pueblo hebreo, cuando una mujer daba a luz y su primer hijo era varón, se le llamaba el primogénito porque él iba a estar a cargo de la primogenitura, no porque nació primero, sino porque al faltar el padre, quien tomaba el control de la familia era ese. Y ahí tenemos la historia de Jacob y su hermano Esaú. Le tocaba
tomar el control después que Jacob muriera. ¿A quién? A Esaú. ¿Pero qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Y en la iglesia, pues no somos nosotros, no importa la función que esté haciendo un miembro de la congregación, no son los que mandan. ¿Quién es? Es Cristo Jesús, que es la cabeza. Y el Padre le ha entregado toda autoridad al Hijo. Cristo es el responsable, según 1 Corintios 15, al final, después que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entregar el reino al Padre. Una obra terminada, consumada. Y aquí dice, hablando de Cristo, que fue el que vino, ¿se acuerdan cuando Dios creó al hombre? A imagen y semejanza de Dios lo creó. Ya. Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra con el propósito de que el hombre expresara a Dios, gobernara, autoridad delegada de gobierno, pero en su vivir expresara la imagen de Dios que estaba escondida en él, que iba a estar escondida en él. Adán no cumplió porque para eso él tenía que comer del árbol de la vida, que representa a Dios mismo, para que Dios se le metiera por dentro. Entonces ahí aparece la palabra en Génesis, comer. No comas del árbol de la ciencia del bien, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios le dijo, puedes comer de los árboles que dan fruto. Y ahí dentro estaba el árbol de la vida, que era el que Adán debía de haber comido para que se cumpliera el propósito de Dios en él. Como Adán comió de lo que no debía comer, quien se le metió por dentro fue el diablo, por medio del pecado. Por eso el hombre comenzó a manifestar de ahí en adelante la imagen de Satanás. Pero entonces ahora vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Lo que aquel primero no pudo hacer, este segundo que vino, ese sí lo logró. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, él vino a manifestar. Dios se preparó ese cuerpo semejante al de nosotros, pero dentro de ese cuerpo estaba metido ¿quién? Dios. Por eso es que aquí dice que él fue la imagen visible del Dios invisible. Dios estaba escondido, no se veía, pero el Jesús hombre lo está ¿qué? Manifestando tanto en autoridad como en la vida, en lo práctico. Por eso es que dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora mire el verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo. Esos tronos invisibles, si usted estudia el libro Apocalipsis, usted va a entender, y yo voy a entender, que en el ámbito celestial hay tronos. Alrededor del verdadero trono, del único trono de Dios, hay tronos. Hay autoridades, querubines, ángeles, serafines. Esos son
autoridades celestiales que hay creados por Cristo y para Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Cuando uno va con cuidado leyendo la Biblia, la misma Biblia nos dice y nos interpreta lo que Pablo le dijo a los colosenses, que Cristo es el todo en todo. ¿Ok? El todo en todo. Vamos un momentito a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y aquí vamos a ver una profecía que se cumple aquí. De paso, déjeme decirle algo sobre las profecías. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando escuchamos a predicadores, porque esto está, lo que le voy a decir, está a flor de labios de muchos predicadores. Hermano, Cristo viene, todas las profecías están cumplidas. ¿Usted lo cree? Ah, pero como lo escuchamos, lo repetimos para adelante. Hermano, no todas las profecías están cumplidas y hay que leer con cuidado. Óigame bien, porque hay profecías en la Biblia que tienen una parte que se ha cumplido, pero que esa misma profecía habla de un cumplimiento en el futuro. Es que tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí hay una profecía cumplida que está en Isaías 9. Y vamos a leer después de la tentación. Y después que Juan le tomaron preso, vamos a ver dónde Cristo cumplió la profecía del capítulo 9 de Isaías. Capítulo 4 y verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Quién era Zabulón y Neftalí? Cada uno era jefe de una de las tribus de Israel. Zabulón era de uno y Neftalí era de otro. Vivían cerca del mar de Galilea. Y Jesucristo, para darle cumplimiento a lo de Isaías capítulo 9, dice, verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mira el verso 16. El pueblo asentado, ¿dónde? En tinieblas. ¿Qué fue lo que vio? El sol salió, la luna, las estrellas. ¿O quién fue el que llegó allí? Cristo, que es la luz del mundo. Y que Él vino para que aquellos que están en tinieblas y los reciban la luz. Que ya no anden más en tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros también? Bueno, como esa ciudad de Galilea, de Neftalí, Zabulón, según Colosenses 1:13, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Y cuando recibimos a Cristo por medio del Evangelio, que lo escuchamos, Dios nos trasladó
del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya, lo primero que tiene que venir donde están las tinieblas es la luz. Y 2 Corintios 4, el apóstol Pablo, y esto yo lo he repetido, lo seguiré diciendo, que cuando Dios dijo sea la luz, fue Él el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. Quiere decir que las tinieblas no están fuera del hombre, ni fuera de la mujer. Las tinieblas están dentro del hombre y dentro de la mujer que no tiene a Cristo como la luz. Cuando Cristo viene a uno como la luz, entonces Él comienza a alumbrar y a disipar las tinieblas. A disipar las tinieblas. Y ahí comenzamos en ese crecimiento espiritual y cada día cosas sencillas, que parecen sencillas. La hermana testificó cuántas veces yo había leído Apocalipsis 21 y verso 21 y seguíamos insistiendo las calles de oro y calles de oro. Ay, hay otra cosa, hay más de cristal, le doy como asignación, explíqueme eso. Yo no lo voy a explicar. Para que busque. Sí, porque el mal ahora no es de cristal. Dio gran luz. No fue una luz cualquiera. Y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de venir la palabra, ¿qué fue lo que vino? La luz. La luz. Entonces, cuando está la luz, viene la palabra, no la entendemos, pero entonces ahí está la luz para. La revelación está. Lo que necesitamos es la luz. Seamos iluminados. Orando a Dios para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso cuando se le da seguimiento a una palabra, es de suma importancia, porque en el momento que se predica, se trae la palabra, no necesariamente los que están escuchando han entendido al 100% esa palabra. Por eso es que hay que estar dando seguimiento con el propósito de que cada uno lleguemos a la misma estatura, a la misma unidad, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Mire la importancia de darle seguimiento, porque a lo mejor ahora yo estoy ministrando y usted puede recibir un 10%. Yo que estoy ministrando, que es para mí también, otro %. Entonces Dios me deja a mí algo en oscuridad sin yo entenderlo, con el propósito de que otro miembro del cuerpo hable y yo reconozca, y usted reconozca que nos hacemos falta los unos a los otros. Pero si no tiene revelación de luz, si no ha sido alumbrado por Dios, no hable todavía. Sí, porque para hablar un disparate o... Es mejor, mire, vamos a orar primero a Dios. Esto es serio. Digo, yo lo considero serio. Porque Pedro dice que hay muchos que tuercen la escritura. ¿Para qué? ¿Para qué? Para su propia perdición. Mira el peligro de esto. Mira el peligro de esto. Hay una escritura aquí que creo que hasta los inconversos la conocen, que es Juan 3:16. Entonces, yo no le puedo pedir a Dios que mande la luz. La luz ya vino, ¿sí o no?
Si tenemos a Cristo ya no tenemos que pedir que, sí, Señor, alúmbrame, porque en tu luz veremos la luz. Salmo 36. En Él está la fuente de la vida y del conocimiento. Y en tu luz veremos la luz. Él está como luz, pero necesitamos ser alumbrados cada día para seguir entendiendo. ¿Por qué? Ya mismo les digo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 36. Verso 16, perdón. Capítulo 3, verso 16, esa escritura la conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera, ¿qué manera? ¿Qué de tal manera? Bueno, usted tiene que leer entonces del verso 12 en adelante. Perdón, del verso 14, y leer el contexto. Mira cómo dice el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso usted lo va a encontrar en Números 29, donde iban por el desierto y las serpientes venían y picaban a los israelitas. Y cada vez que lo picaba, ¿qué hacía? Morían. Esa serpiente, esa picada es tipo del pecado que nos asedia. Y moría. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte un asta y ponte una serpiente en ella y levántala. Todo aquel que sea picado por una serpiente y mira a la serpiente que está en el asta, la serpiente lo va a picar, pero no va a morir. Porque la serpiente que venía a picar, esa tenía el veneno mortal. Pero lo que está arriba, era de bronce, no tenía el veneno. Jesucristo fue levantado en la cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero en él no estaba el veneno mortal que se llama pecado. Él no pecó nunca. Y todo aquel que el pecado, que se da cuenta que el pecado lo tiene preso y mira por la fe al Calvario y mira al que fue levantado en la cruz, ¿qué es lo que va a recibir? Vida, perdón. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde lo dio? Para que tengamos vida eterna, que no tengamos muerte eterna. Pues en la cruz del Calvario. No fue frente a la tumba de Lázaro, fue en la cruz donde él fue levantado. Y él había dicho que él era la luz del mundo. Él lo dijo que era y es y sigue siendo. Pero cuando llegó la hora, él sabía que tenía que ir por la ruta dolorosa que era para el Calvario. Todo lo que le pasó antes de ir a la cruz. Capítulo 22 de Lucas dice que él le dijo a aquellos que estaban en contra de él: vuestra hora ha llegado. Ha llegado la hora de las tinieblas. Ahí fue donde voluntariamente ya no resistió, lo tomaron preso y se lo llevaron.
Ahora las tinieblas están tomando control de aquel que es la luz del mundo, porque él se sometió voluntariamente. Pero si usted lee el capítulo 1 de Juan, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? En el verso 3. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió que las tinieblas no prevalecieron contra él que es la vida? Cuando él fue hacia la cruz, está sometido a las tinieblas. Cuando fue levantado a las 9 de la mañana en la cruz, ahí fue vituperado por el hombre, por los que estaban abajo. Pero a las 12 del mediodía, donde estaba el sol resplandeciente, hasta las 3 de la tarde, dice que cuando llegó la hora del mediodía, el sol se oscureció y hubo tinieblas en toda la tierra. ¿Por qué? Porque de 12 a 3 de la tarde es donde se cumple Isaías 53, que aquel que no conoció pecado, que no pecó, que no estaba el pecado en él, Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Y ahí están las tinieblas. Me parece a mí Satanás diciéndole a los demonios, lo tenemos, ya es nuestro. Y ellos no sabían que era que Cristo los estaba exhibiendo públicamente y que estaba triunfando sobre ellos en la cruz, y ellos no lo sabían. Y esas tinieblas lo arroparon hasta las 3 de la tarde. ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? Cuando él entonces se dirige al Padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros sabemos por qué el Padre lo abandonó. Porque el pecado de toda la humanidad estaba sobre el Hijo. Ahí están las tinieblas. Pero ¿sabe qué? Que antes de morir físicamente, volvió y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, consumado es. Ya he terminado. Tengo que ir a buscar unas llaves. Murió físicamente. La tumba de José de Arimatea, Jesús la estrenó. El cuerpo de Jesús. Y fue a las partes más profundas. Le dijo a Satanás, viene la llave. Satanás tenía el imperio de la muerte. Por eso es que cuando Cristo se encuentra con Juan en la isla de Patmos, dijo, Juan, estoy vivo, yo estuve muerto, pero estoy vivo. Y mira lo que tengo ahora. Yo soy ahora el que tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y Pablo le dijo a Timoteo que Jesucristo fue el que sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Y ahí vienen las buenas noticias de que las tinieblas sí lo tomaron por un tiempo, pero no pudieron prevalecer contra él, que es la luz. La luz venció. No es que va a vencer, es que venció la muerte, venció el pecado, venció al que tenía el imperio de la muerte y el diablo, venció la tumba y Jesucristo vive. Y por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Amén. Pero entonces aquí hay algo, que Él murió por toda la humanidad, pero ¿por qué no toda la humanidad es salva o no? No todos van a ser salvos. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí en Juan capítulo 3.
Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando habla del mundo aquí, habla de la humanidad, no habla de la tierra. Habla de la humanidad, porque Cristo murió por hombres y mujeres. ¿Ok? Aunque la tierra estaba bajo maldición, Jesucristo la redimió también, porque maldito todo aquel que muera en un madero. O sea, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio completo, tanto por la humanidad como por la tierra. Por eso es que Dios a través de Jeremías dice que la tierra no sería vendida a perpetuidad. ¿Quién vendió la tierra? El mismo que nos vendió a nosotros. ¿Quién fue? Adán. Y Dios se lo dijo: maldito será la tierra por tú haber obedecido a la voz de tu mujer. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí la Biblia nos va a hablar por qué hay muchos que no van a ser salvos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto es asunto de amor. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Mucha gente pone excusas: no, que yo no voy a la iglesia, que yo no esto, por esto. No, yo sé que, pero entonces el problema es que cuando venimos a la luz, tenemos que entender que la luz la palabra dice en Hebreos 4 que es como una espada de dos filos, ¿sí o sí? Bueno, en la luz que es Cristo, vamos a ver la luz. Cada día vamos a ver, a entender más de lo que hoy entendemos. Pero también la luz nos alumbra a nosotros. Me retrata a mí. Por eso es que esto no es asunto de localidad. Porque ahora en el nuevo pacto, esto es asunto de relación directa con nuestro Padre. Donde quiera que estemos, esto es asunto de vida, no de religión. Y entonces, como muchos están practicando lo que no deben, que ellos saben que están mal, ellos saben que si vienen a la luz, sus obras van a ser descubiertas. No por mí ni por usted. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso, entendimos esto. Esto es asunto de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ahora Dios está esperando que nosotros, el que me ama, dijo Cristo, recordará mi palabra. El Padre le amará. Y vamos a venir a Él y vamos a hacer morada en Él. Es un asunto de amor. Si usted hoy, hermana, tiene su esposo, se supone que esposo y esposa están viviendo juntos porque se comenzaron a amar un día. Y ese amor ha sido cultivado, se sigue cultivando hasta el día de hoy. Elisa dice que tiene 59 años conmigo. Pero yo tengo que decir, no, y yo con ella también. Esto hasta que la muerte nos separe, ¿no? Este amor tiene que ser cultivado. Igualmente, nosotros con Dios, entendiendo
que Él nos amó primero. Vamos a dejar de estarnos dando brillo nosotros y estar dejando de darnos promoción nosotros. Sino gracias, Señor, porque tú me amaste primero. E inclusive, ahora yo te amo y no es con mi amor propio. Porque Romanos 5 y verso 5 dice que el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La fe que nosotros tenemos en Cristo, usted no lo ha conseguido ni yo en ninguna religión. Esa fe se nos ha sido dada. Es la fe de Cristo dada a nosotros. Mire qué cosa. ¿Qué es lo que tú tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol Pablo. Todo viene de Él, hermano. Lo que pasa es que Dios da la fe por medida. Por medida. De acuerdo a la función que vamos a hacer en el cuerpo, ahí Dios deposita esa medida de fe para que yo en el cuerpo funcione conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado cada uno. Usted, funcionando en el cuerpo donde Dios lo ha puesto, y yo funcionando donde Dios me ha puesto. Es la medida de fe. Entonces Cristo impartiéndose a través del cuerpo, conforme a la gracia de Dios que está en Cristo, Él se manifiesta en ese don de gracia. En cada uno recibimos una porción de Cristo para que todos formemos lo que la Biblia llama el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, vamos a Génesis para terminar con esto hoy. Otra vez. Del verso 2 en adelante. Y esto tiene que quedar claro, porque hemos estado hablando, pero vamos a buscar y comprobar esto por la palabra. Esto que vamos a entrar ahora. Yo le hablé a ustedes brevemente de las 4 estaciones que hay a nivel mundial en el globo terráqueo, que es el otoño. Ayúdenme en esto. Primavera, verano e invierno. ¿Es correcto? Y yo le puse el ejemplo de aquellos que saben donde cae nieve. Pero que esto es por un tiempo. Pasó la estación del frío y ya no cae más nieve. ¿Cuál es lo que viene? Pues calor. Pero cuando llega el calor, ¿cómo usted viste? Los que viven ahí, claro, visten de una forma. Ahora no, usted no los ve abrigados, que lo que se le ve son los ojos nada más, porque el viento es el que quema y ese frío. Estuve en Nueva York, pasé una temperatura bajo cero y tenía 2 pantalones puestos, 2 pares de medias. Sé lo que es una temperatura bajo cero. Pero lo más que molesta ahí es el viento, porque quema uno. Pero pasó ese tiempo, esa estación pasó. Bueno, pues ya yo no tengo que usar 2 pantalones, ni 2 pares de medias, ni 3 o 4 frisas cuando me voy a acostar, ni esos abrigos. Ahora tengo que guardar eso y ponerme una ropita sencilla que se apropie, que sea compatible con la temperatura, que es calor. ¿Sí o sí? Eso es fácil de entender. Quiere decir que esas 4 estaciones Dios las ha dejado establecidas. Ahora, yo no sé si, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, que yo decreto, que yo ordeno, que en este año no va a haber frío, no va a caer nieve. Sí, Pepe, síguelo creyendo. Síguelo creyendo. ¿Ah? Y eso está establecido por Dios. Dios creó al sol y le dijo, te vas a enseñorear del día. Creó la luna y le dijo, tú te vas a enseñorear de la noche y las estrellas. Están ahí todavía. Ahora váyase a orar esta noche. Y esté toda la noche orando, reprendiendo al sol. Mañana tú no vas a salir. Yo decreto que no va a salir el sol.
¿Usted cree que se puede hacer eso? Son leyes establecidas por Dios que no hay nadie. Pero entonces nosotros aceptamos eso, que es una realidad. Pero ¿y qué pasa con los cambios que nosotros tenemos que dar? Y entonces aquí dice en Génesis capítulo 1, verso 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí comienza, mire, la separación. Si nosotros estamos en el reino de la luz, quiere decir que en nosotros tiene que haber una separación de lo que es tiniebla. Y esa separación no solamente la vemos ahí en Génesis, versos 3 y 4. Cuando Dios dejó la línea de creación, que entonces cogió la línea de los llamados, ¿a quién llamó? ¿A quién fue el primero que llamó? Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Pablo le llama el padre de la fe. Pero ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Abraham? Dios fue el que lo eligió. Abraham era un hacedor de ídolos allá en Ur de los Caldeos. Él era muy idólatra. Él no escogió a Dios. Dios lo eligió a él y lo llamó. Pero en el llamado de Dios a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Tienes que separarte. Tienes que dejar tu tierra, la casa de tu padre, tu parentela. Para que vengas a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Hay separación ahí o no? O sea que hay gente que dice, no. Digo, y están en el evangelio, se congregan. Pero hay muchos que dicen, no. Yo nací así con este carácter y a mí así muero. Dios me encontró así y no hay quien me cambie. Eso es personalmente. Pero nosotros como iglesia local tenemos que examinarnos a nosotros mismos como iglesia, algo colectivo, el formato de las reuniones. ¿Habrán algo que necesite cambio? Debemos examinar si el formato que tenemos de las reuniones en el nuevo pacto, al cual ahora estamos nosotros siendo partícipes de ese nuevo pacto. Inclusive, como yo lo he dicho, yo sé que estas cosas pues molestan, ¿no? Pero yo no puedo dejar de decirlas. Los cánticos que se cantan, todo eso hay que examinarlo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Bonita melodía. Es un cántico para los judíos que tenían que subir para arriba, para allá, para el templo Morá, el monte Moriah, donde estaba el templo hecho, con una subida que tenían que subir. Y esa era en el viejo pacto, la casa de Dios. Ahí era donde tenían que ir a buscar la presencia de Dios. Pero en Hebreos capítulo 3 dice que la casa de Dios ahora en el nuevo somos nosotros. Pues entonces ahora yo no tengo que subir. Ahora yo soy, usted es, nosotros somos la casa de Dios. Trae ese como ejemplo, hay muchos más. Estaba escuchando un pastor en un video ahí que dice, ¿no? Cuando la iglesia va a cantar aquí, yo primero examino los cánticos.
Y el que no está acorde con lo que debemos ahora, da la orden, aquí no se va a cantar más ese cántico. Claro, él explica por qué no. No es un dictador lo que hay ahí. Es que tenemos que recibir la enseñanza de la palabra de Dios como es, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Punto. Pero es como le digo, hay muchos que van a ser, y yo no estoy hablando de usted en términos generales, que van a ser como Moab, no van a querer cambiar. Pastores que no van a querer cambiar, que se creen que están bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ese ejemplo? Y cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, la casa de tu padre y tu parentela, eso ahí hay una palabra que debemos de escudriñarla. ¿Qué era lo que se practicaba allá en la casa de mi padre? ¿Qué fue lo que me enseñó papi? ¿Qué es lo que practica mi parentela? O sea, mi primo, mi sobrino, mi hermano carnal. Pues ahora que Dios me llama, yo tengo que dejar todo eso. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Voy a dar un ejemplo. Yo le he dado aquí otra vez, se lo voy a dar otra vez. Mi madre murió allá abajo, cerca del local católico, allí murió. La fuimos a enterrar a Naranjito. Me recuerdo que William fue conmigo. Pero ¿qué sabía yo que venía después? Lo que le llaman el novenario. Pero como era mi madre, tú sabes, yo voy a ir a llevar mi latita de galletas para... No, hermano. Como decimos los boricuas, ni en pintura me vieron, ni compré nada. ¿Por qué? Porque yo entendí ya que eso no es de Dios, punto. ¿Qué me puedo buscar? Que mis hermanos que estaban vivos se enojaran conmigo. Bueno, a Cristo le pasó más. Eso es dejar su tierra y tu parentela. O sea, no es que te vas a enojar con ellos, no. Es las costumbres. Inclusive tenemos amistades que hay que seguir de ellos porque no podemos tener enemigos. Pero un momentito, hay amistades que hay que tenerlos de lejos. Y todo eso está en esa separación. Separarnos de todo aquello que es tiniebla. ¿Por qué? Porque cuando hay separación, es que Dios comienza a poner las cosas en orden. Yo lo voy a dejar aquí para no cansarlo. Pero esto es bien importante, lo que continúa para el domingo que viene. Pero sin hipocresía ninguna. Recuerde que los hipócritas no están. ¿Cuántos de los que están aquí hoy están encontrando, están saboreando la palabra de Dios? Amén, aleluya. Pues entonces el domingo yo voy. La paz de Dios con todos, con los hermanos que se comunicaron ahí en los videos. No veo los nombres de aquí de lejos, pero Dios los bendiga, los amamos. Sigan sintonizando todos los domingos. Y el que quiera seguir escuchando los mensajes que se han predicado, pídale a Google, hermano Víctor Pérez, pan sin levadura, y ahí va a conseguir todos los mensajes que se han predicado. Amén. La paz de Dios es con todos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Creo que es un embudo.